En los años 90, en un pequeño pueblo enclavado en los Andes de Perú, vivía un joven seguro de sí mismo llamado Rodrigo. Quería ser exitoso. Vestía impecablemente, caminaba muy erguido y recorría las calles sin mirar a nadie, como si el mundo le debiera algo. Decía que trabajaba con la mente, no con las manos, y que algún día sería grande, famoso, exitoso, aunque nadie supiera exactamente cómo. Se burlaba de los que tenían las uñas manchadas de tierra. Decía que oler a humedad era cosa de gente sin ambición. Y ahí andaba, con su chaqueta planchada, su ropa sin una arruga y su corazón más duro que la piedra de los cerros. Una mañana, mientras el cóndor trazaba círculos en el cielo y las llamas pastaban en las laderas, Rodrigo se levantó con un aire distinto. Miró al cielo, despejado y azul, como el mar, y dijo: «Ah, hoy es el día. Me voy al otro lado de la montaña, donde dicen que está el Valle de las Oportunidades». La dueña de la tienda, que lo escuchó desde el mostrador mientras acomodaba sacos de quinoa, le gritó: «¿Y con qué espíritu vas a cruzar esa cordillera si no has dejado ni un buen recuerdo por aquí?» Pero él no contestó. Solo ajustó su mochila de cuero y echó a andar, dejando atrás su habitación ordenada, su balcón sin macetas y su vida perfectamente calculada. El primer tramo del camino era pedregoso y serpenteante. El sol de la altura calentaba con fuerza y el aire era tan fino que costaba respirar. Rodrigo caminaba rápido, con paso decidido, como quien cree que la montaña se allanará solo por su determinación. No había pasado mucho cuando, tras una curva, encontró a una mula cojeando, flaca, con el pelaje enmarañado y una pata lastimada que apenas podía sostenerla. El animal se le acercó resoplando, con los ojos nublados por el dolor. ¡Uah!, parecían decir. Rodrigo lo miró de reojo. Sacó su cantimplora de aluminio, bebió un largo trago y cerró el tapón con un clic seco. Luego, frunció el ceño y dijo: «Ansí, estás aquí sufriendo. Es porque no fuiste lo suficientemente fuerte». Y siguió caminando, dejando a la mula entre las rocas, respirando con dificultad. Más adelante, cuando el camino se empinaba y el sol picaba con más fuerza, vio una figura encorvada junto a unos arbustos de chilca. Era una mujer de edad avanzada que cargaba un fardo de lana más grande que ella. Sudaba, pero no se quejaba. Sus pasos eran lentos, pero firmes. «Buen día, joven», le dijo con una sonrisa que era más arrugas que labios. «¿No me ayudas a llevar esta lana hasta la cueva de allá arriba? Está cerquita, a 100 pasos». Rodrigo la miró como se mira un obstáculo. Luego señaló con la cabeza hacia la cima y dijo: «Si usted no puede con su carga, no debió cargarla. Yo tengo prisa. Voy a alcanzar el éxito, no a cargar lo que otros no pueden». La mujer no se inmutó, solo lo miró con una pena profunda y murmuró: «Pues ojalá, joven, que cuando tú necesites un descanso, el camino sea más amable contigo». Pero él ya se había ido. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y morado y el frío comenzaba a morder, llegó a un arroyo que serpenteaba entre las piedras. Allí estaba sentado un niño, con un gorro de lana hasta las orejas y las manos ásperas. En la mano tenía una brújula antigua, oxidada. «Señor», le dijo con voz tímida, «esta brújula la encontré en una antigua vasija. Siempre señala el paso más seguro por la montaña. Se la cambio por un poco de su queso». Rodrigo lo miró y soltó una risa corta y vacía. «¿Una brújula por queso? Yo no negocio mi provisión por chatarra. Anda, aprende a valerte por ti mismo como los hombres». Y sin mirar atrás, se fue, dejando al niño con su brújula y una decepción silenciosa. Esa noche, acampó al abrigo de un peñasco. El viento silbaba y no tenía con qué encender fuego. En la oscuridad, Rodrigo se envolvió en su manta, y aunque no lo admitiría, sintió el eco de 3 ausencias en su pecho: el resuello de una mula abandonada, el crujir de un fardo de lana que no alivió el susurro de un niño que ofreció dirección y fue rechazado. Pero los ahogó con seguridad y con frío.
con seguridad y con una soledad que ni las estrellas quisieron romper. El día siguiente amaneció con una neblina espesa que envolvía todo, como si la montaña se hubiera puesto un velo blanco. Y ahí va él, Rodrigo, caminando con la misma determinación, pero con un espíritu más pesado, no porque hubiera cambiado, sino porque empezaba a sentir el peso de lo que había ignorado. Apenas el sol logró filtrarse entre la neblina, ya sentía el cansancio en los huesos. Sus botas le pesaban como si fueran de plomo, y el bastón que desdeñaba usar por no parecer débil, ahora lo tentaba. Esto es parte del precio, se repetía mientras se ajustaba la mochila. El éxito no es para los débiles. Pero no, era debilidad lo que lo acosaba. Era otra cosa. Era la mirada del niño que dejó atrás. Era el silencio de la mujer que no ayudó. Era el gemido de la mula que abandonó. Y todo eso pesaba más que la mochila. Caminó por horas hasta que encontró un desvío, un sendero apenas visible, cubierto de musgo. En medio, sentado sobre una roca cubierta de líquenes, estaba un anciano. No llevaba equipaje, ni comida, solo un poncho grueso, un bordón de madera oscura y unos ojos que parecían haber visto nacer y morir a la misma montaña. An Rodrigo se detuvo. Le dolía el orgullo, pero más le dolían las piernas. «Señor», dijo, intentando que su voz sonara firme, ¿sabe cuánto falta para llegar al Valle de las Oportunidades? El anciano alzó la vista lentamente, como si despertara de un sueño profundo. ¿Cuántas manos estrechaste con honestidad en este camino? ¿A cuántos ayudaste desde que empezaste a subir? Rodrigo respiró hondo, fatigado. A nadie. ¿Qué tiene eso que ver con llegar? El anciano bajó la mirada y acarició su bordón con una ternura que a Rodrigo le pareció extraña. Mucho más de lo que crees, hijo, porque la montaña recuerda y devuelve lo que se le da. Y con esa frase sacó de entre su poncho una pequeña piedra tallada, lisa y oscura, con runas antiguas marcadas en su superficie. Brillaba suavemente con la luz difusa. «Esta piedra», dijo el viejo, «no se encuentra, se gana. Se entrega solo a quienes sembraron bondad, a quienes dieron refugio, a quienes no pasaron de largo». Rodrigo dio un paso adelante. «Démela. He cruzado este camino con esfuerzo, sin ayuda, solo con mi fuerza». El anciano lo miró fijamente, como quien observa a un cachorro que cree ser lobo. «¿Y con tus manos? ¿Qué hiciste?» El silencio dura lo que tarda la neblina en moverse con el viento. Después, el anciano se puso de pie, guardó la piedra y se marchó con paso lento pero firme, desapareciendo en la bruma como si nunca hubiera estado allí. Rodrigo lo vio irse, sintiendo en el pecho un vacío que no era hambre, era la ausencia de algo que nunca había tenido conexión. El camino siguió, pero ya no era igual. Pasó por un puente colgante de cuerdas desgastadas. Pasó por un árbol milenario con ofrendas colgando de sus ramas. Una sombra lo saludó desde un risco, pero él bajó la mirada. Ya no respondía por miedo a que fuera un reproche. Llegó a una meseta donde un grupo de caminantes compartía un mate caliente en sé. Apoyaban, se reían, se escuchaban. Uno vendaba el pie de otro. Una cargaba a un bebé envuelto en agüeos. Y otro, el niño de la brújula que él había despreciado, señalaba el horizonte. Rodrigo pasó de largo sin pedir, sin ofrecer. A uno de ellos le dijo: «Hay yerba, mate, caliente si quieres». Pero él respondió: «No vine a mendigar calor, vine a conquistar Hiroshima». Y siguió con la garganta seca y el corazón más seco todavía. Cuando el sol empezaba a descender, tejiendo sombras largas, vio la cresta final. Y en la cima, allí estaba una gran puerta de piedra tallada, adornada con símbolos de comunidades andinas. Manos unidas, cóndores en vuelo y soles radiantes. La reconoció de inmediato. An era la Metán. Se acercó. En el dintel, una frase estaba grabada: «Aquí entra quien camina con otros». Rodrigo tragó en sé con sus manos. Sudaron. Aún así, empujó la puerta. ¡No se movió! Lo intentó de nuevo.
Nadan golpeó con los puños en silencio. Entonces gritó: ¡He llegado! ¡He subido solo! ¡Yo me lo merezco! Y una voz suave, que no venía de fuera, sino de dentro de él, dijo: «Han subiste solo. Y esa fue tu elección». Detrás de la puerta, sombras comenzaron a materializarse. No eran amenazantes, eran rostros conocidos. La mula, ahora sana, pastando junto a alguien que sí se detuvo. La mujer de la lana, tejiendo tranquila bajo un techo de paja. El niño, rodeado de otros viajeros, usando su brújula. Todos lo miraban, no con odio, sino con una lástima profunda. Uno de ellos dijo: «Tú fuiste fuerte, sí, pero no fuiste comunidad, y eso es lo único que la montaña no premia». La puerta brilló con una última luz tenue y se desvaneció en el aire, como si fuera solo un espejismo de la altura. Rodrigo se quedó allí, solo, rodeado de rocas y silencio. Y entonces entendió: el camino no era para llegar solo, era para caminar juntos, para detenerse, para levantar a otros. Y como no lo hizo, la cima no lo reconoció. La noche cayó de repente, como suele pasar en la montaña. Un momento hay luz, al siguiente, solo frío y oscuridad. Y Rodrigo se quedó parado, donde antes hubo una puerta. Ahora solo había aire helado y el sonido lejano del viento que no cantaba para él encansado. Se sentó, no porque quisiera descansar, sino porque ya no tenía a dónde ir. Y en ese sentarse, por primera vez, no se sintió poderoso. Se sintió pequeño, como los que ignoró. Pequeño y sin refugio. En el camino de bajada seguía ahí. Pero no se animaba a desandarlo. No por vergüenza, sino por no saber si le quedaba alma para enfrentar lo que había dejado atrás. Así pasaron las horas. Primero el frío se volvió intenso. Después, el hambre le retorció el estómago. Luego, llegó el pensamiento que más duele: ¿y si no merezco entrar porque no supe ser buen hombre? Y ese pensamiento se le clavó en el alma como una espina. En medio de la noche, algo se movió. Una figura pequeña venía subiendo el sendero con pasos cuidadosos. ¡Era el niño de la brújula en sí! Él mismo traía en la mano un pequeño farolito de carosín, de esos que apenas iluminan un par de pasos, pero que ahuyentan la oscuridad del espíritu. Se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo compartió el silencio. Ese que no juzga, pero tampoco miente. Después de un rato, el niño le ofreció un trozo de pan de harina de maíz. Rodrigo lo aceptó con las manos temblorosas. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin mirarlo. Bueno, yo no fui contigo». El niño lo pensó un momento. «Porque alguien me dijo una vez que el que niega pan se queda sin camino. Y yo no quiero que tú te quedes sin camino esta noche, aunque yo me haya quedado sin brújula por tu culpa». El hombre bajó la cabeza. «Y la piedra... En la piedra se gana ayudando. Pero también se puede marcar otro camino», dijo el niño. «Si uno se vuelve ayuda para los demás». Eso lo hizo levantar la vista. «¿Cómo?». El niño señaló hacia el sendero, hacia abajo. «Todavía hay muchos que no saben por dónde subir. Si no puedes entrar por esa puerta, tal vez puedas ayudar a otros a que no se pierdan. Ser como un hito de piedra que les marque el camino, como un refugio que les dé abrigo». Rodrigo no respondió, pero esa noche no durmió. Pensó. Pensó largo. Pensó en todas las veces que dijo: «Yo puedo solo», y en todas las veces que no vio que no se trataba de poder, sino de querer compartir el camino. Pensó con los primeros rayos del alba. Se levantó, no para buscar otra puerta, sino para volver sobre sus pasos, esta vez más lento, mirando a los lados, con el alma agrietada, pero abierta. Y aunque sabía que el éxito tal como lo había imaginado ya no era suyo, descubrió que había otro tipo de éxito: a ser útil para otros, ser guía, ser apoyo. Dicen que con el tiempo, por ese mismo camino, comenzaron a aparecer montículos de piedras apiladas a pachetas. Alguien las iba dejando. Marcaban los cruces peligrosos, indicaban los manantiales escondidos,
señalaban los mejores pasos. Nunca se supo quién era, pero algunos decían que era un hombre sereno, que ya no buscaba su propia cima, sino asegurarla de los demás. Y aunque nunca se volvió a ver la gran puerta de piedra, en muchos viajeros comenzó a crecer una piedra tallada en el corazón. Porque el éxito no es llegar primero, ni llegar solo, sino ser de aquellos que ayudan a otros a llegar. Y esa sí es una puerta que no se cierra nunca. La moraleja de esta historia es clara. El éxito que no toca otras vidas es solo un espejismo. Es decir, por más alto que uno llegue, si en el camino no ayudó a nadie, ese logro no tiene raíz, no da fruto, no sirve de mucho. Este hombre de la historia sí caminó largo con paso firme y mirada altiva, pero sus manos no se tendieron nunca para levantar a otro y su corazón estaba tan frío como la piedra de la montaña. Creía que ayudar era perder tiempo, que compartir era distraerse. Pensaba que el éxito era un lugar solitario, una meta que se alcanza dejando atrás a todos. Y ahí se equivocó. Porque el camino no es tonto ni ciego. El camino ve y siente. ¿Sabe quién dio agua al sediento? ¿Quién ofreció abrigo al que tiritaba? ¿Quién se detuvo a escuchar el suspiro de otro? Y esos gestos, pequeños pero verdaderos, son los que abren las puertas que de veras importan. En cambio, al que va solo por ambición egoísta, el camino se le vuelve muro. Llega, sí, pero llega a un lugar sin calor, sin voz que lo reciba, sin ojos que lo miren con gratitud. Por eso, si algún día te encuentras en la cima, pero rodeado de soledad, no revises tus trofeos. Revisa tu corazón. Pregúntate a ¿quién ayudaste? ¿A qué llevaste contigo? Porque como dijo aquel niño, con la inocencia de los sabios, la piedra se gana ayudando. Y si no la tienes, entonces vuélvete tú un hito en el camino para otros. Ser grande no es subir más alto, es bajar el alma para levantar al otro, porque solo así el éxito vale la pena. Si te gustó esta historia, compártela con alguien que camina contigo o con quien alguna vez te dio abrigo en el camino, porque las buenas lecciones no se guardan, se siembran.